La predicación del día de hoy, el mover actual. Deuteronomio capítulo 1, versículo 33. Deuteronomio capítulo 1, versículo número 33. En el NTV, es decir, Nueva Traducción Viviente. ¿Quién va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen? Y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. La escritura entonces nos dice una pregunta que el mismo Dios lanza para que nosotros podamos entonces saber quién va delante de nosotros. Cuando tú sabes que Dios va delante de ti, entonces no hay nada que te detenga. Tú no te vas a parar porque sabes quién va delante de ti. Cuando las personas entienden eso, empiezan a tomar vigor, fuerza, energía, porque ellos saben quién va delante de ellos. Y la iglesia tiene que moverse cuando el Espíritu Santo se mueve. Cuando el Espíritu Santo lo indica, entonces nosotros debemos de caminar. Hay un mover espiritual glorioso. En este tiempo, en nuestros cultos inspiracionales, podemos observar que si tú estás dispuesto, entonces puedes percibir la obra del Espíritu Santo y moverte con toda libertad. Así es que la relación que existe entre la iglesia y el Espíritu Santo debe de ser una. Y no debe de ser estática. No se puede parar, no puede quedarse quieta. El Espíritu Santo está haciendo siempre algo nuevo. Diga conmigo, siempre está haciendo algo nuevo. ¿Quién? El Espíritu Santo siempre está haciendo algo nuevo. Y eso nuevo que está haciendo con la iglesia es como cuando decimos acerca de los 10 mandamientos. Oiga, pastor, eso ya es muy viejo. Sí. Sí, Dios se los dio en el monte Sinaí y ellos estaban ahí recibiendo entonces algo de parte de Dios. Entonces se encontraba este personaje, este gran hombre de Dios, tomando todo lo que Dios le había dicho para poderlo llevar a una verdad absoluta, para que entonces se pudiese entender esa verdad y se pudiera bajar del cielo a la tierra lo que Dios estaba transmitiendo de su corazón, para que fuera el comportamiento de los hombres, para que los hombres aprendieran a vivir en esta tierra, para que ellos pudieran desarrollarse de una manera especial. Es verdad. Esa verdad absoluta está ahí para siempre. Aunque el pueblo estaba siempre vagando, es decir, andaba cambiando de lugar en lugar constantemente. El pueblo entonces se movía, no tenía un solo lugar, sino que en ese desierto los mandamientos estuvieron presentes y nunca se movieron, siempre permanecieron, no cambiaron. Es verdad, nosotros entonces tenemos hasta el día de hoy esos mandamientos que son universales, todo el mundo los conoce. Son 10 mandamientos que hacen que las leyes de toda nación se puedan establecer de una manera correcta. Así es que nunca se movieron los mandamientos. Nunca se han movido, hasta el día de hoy no se han movido. Nosotros nos movemos entonces poniendo límites. No, Dios, yo no quiero esto. No, Señor, no, hasta aquí. No, Dios, no, nada más esto. No, Dios, no, solamente esto. Cuando menos nos damos cuenta, estamos cercados por todos lados, porque entonces ya no sabemos movernos. O somos de Cristo o no somos. No nos queda otra cosa más que voltear a ver hacia abajo y pensarnos en un infierno, o nos queda voltear a ver hacia arriba y pensarnos en la gloria de Dios, en sus caminos. Cuando el evangelio te va acercando con los mandamientos y te va acercando con todas las cosas, de tal manera que entonces tú puedes poner límites a las cosas de Dios. No, yo no quiero venir los domingos. No, yo no quiero hacer esto. No, yo no quiero colaborar con esto. No. Y la gente pone límites. Pero la palabra de Dios es inamovible. No la podemos mover. Esa está ahí. No la podemos quitar. Esa está ahí presente siempre. Amén. Entonces debemos nosotros compararnos con aquellos hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar eran entendidos. Los hijos de Isaacar entonces sabían acerca de los tiempos y sabían hacia dónde debían moverse. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo número 32. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo número 32. En la NTV, la escritura dice: de la tribu de Isaacar,
En la NTV, versículo 32, dice la escritura: de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. ¿Cuántos vienen en familia el día de hoy aquí? Había 200 jefes, 200 personajes de ley, 200 hombres que eran entendidos. ¿Cuántos entendidos hay el día de hoy aquí? Con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Entonces la escritura nos narra de la siguiente manera, ¿verdad? Era el mejor, ¿cuál? De tal manera que nosotros pudiésemos comprender. Deberíamos de ser así en toda nuestra vida. Eso significa que hay que seguir la nube. El énfasis en los hombres y mujeres de Dios está precisamente en el liderazgo que van a desarrollar. Es el liderazgo actual que es guiado por el Espíritu Santo, ya no guiado por la carne, por los deseos, por las concupiscencias, no, sino que ahora tomamos en cuenta a Dios y la obra del Espíritu Santo para poder caminar de una manera correcta hacia la dimensión en la que Dios nos quiere llevar. Esa dimensión es profética. Por eso nosotros lanzamos constantemente palabras de bendición. Hoy no están, pero están en la palabra lanzada. Tu vida es prosperada en el nombre de Jesús. Y en esa palabra que pareciera sencilla, que pareciera cualquier cosa, encontramos que hoy nosotros quizá estamos en dificultad, pero cuando se lanza la palabra y la bajamos, la aterrizamos, la creemos, somos guiados por medio de la obra del Espíritu Santo, entonces nosotros empezamos a caminar en fe. Y esa palabra que se lanzó fue poderosa, y cuando menos vemos, entonces eso empezó a tomar efecto en nuestra vida, porque creímos lo que Dios estaba haciendo con nosotros. Amén. Pero hoy no es. No, por eso es profética, porque se va a cumplir un paso más adelante. No necesitas toda tu vida, no. Necesitas solamente dar un paso de fe para que Dios haga todo lo que tenga que hacer en tu vida, en el nombre de Jesús. Pero hay personas que se quedan estancadas porque no saben el mover actual, no saben cómo Dios se mueve. La gente dice: hay que esperar en Dios. No, te vas a morir, te vas a hacer viejo, te vas a enmohecer, te van a salir telarañas. Porque la gente tiene que entender que hay que moverse en las cosas de Dios, en esa visión que Dios tiene, en una dimensión profética, para contemplar los sueños, todas las visiones, todas las expectativas, todo lo que Dios quiere crear para su iglesia y darle a su iglesia a través del don de profecía, de la revelación. Esos dones tienen que estar presentes en nosotros para toda nuestra vida. No se ocupan solamente aquí en la iglesia, no. Cuando vas a tu casa, tu iglesia es tu familia, y ahí en tu casa tienes que tener sueños, visiones, anhelos, deseos con Dios para poder salir adelante. Hace un momento me dieron un testimonio: pastor, ya pusimos nuestro negocio. Gloria a Dios. Aquel hombre ya no tiene que salir lejos, hasta quién sabe dónde, a conseguir. No, porque ya es de la familia de Dios. Cuando caía el maná caía, y para los justos abrían la puerta de su casa y el maná estaba ahí y lo podían recolectar y podían comer. Pero la escritura dice que había 3 tipos de hombres en aquel tiempo: los que tenían que salir a buscar el maná. No estaba en su puerta, tenían que salir. Pero había un tercer grupo, los que tenían que salir del campamento, porque ellos no encontraban maná. Tenían que irse bien lejos. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo injustos, infieles, porque no estaban entendiendo la visión de Dios. Hay mucho que Dios te quiere bendecir, pero cuando no entendemos, entonces buscamos hacerlo por nuestro propio esfuerzo, y en nuestro propio esfuerzo no ganamos nada, no encontramos nada. Es tierra vacía, no es tierra fértil. Pero la palabra profética de Dios dice que nosotros estaremos en tierra donde abunda la leche y la miel, la prosperidad de Dios, la bendición de Dios. Así es que no importa en dónde me pare, donde me pare yo, ahí voy a tener bendición en el nombre de Jesús. Es que se puso aquel a vender lo mismo que yo, ¿y qué? Los hijos de Dios tienen la bendición de Dios.
Así es que no es cosa de pleito, es cosa de bendición, es cosa de palabra profética, es de lo que lanzas, es de lo que dices, es porque entiendes el mover. Dios se mueve, se mueve, se mueve como una paloma. Su Espíritu Santo se mueve como un viento recio, se mueve. Hay movimiento en el agua, nadamos en el agua del río de Dios en lo profundo, porque el mover de Dios, que es espiritual, se puede decir con estas sencillas palabras, pero en realidad son tan grandes las cosas. Pero para que nosotros entendamos, entonces se manifiesta a través de estas palabras que podemos aterrizar a nuestra vida. Hay muchos hombres de Dios que por algún tiempo han seguido a Dios, han caminado con Dios bajo la nube, han caminado siguiendo la columna, han estado ahí al presente de todo lo que acontece, de todo lo que pasa. Pero llega un momento en donde ellos avanzaron hasta el próximo lugar donde la nube los llevó. Hasta ahí los movió, pero nunca más se volvieron a mover, sino que se quedaron ahí estáticos en el campamento. Acamparon ahí porque sintieron que ya todo estaba bien, que ya ellos habían logrado cosas, que ya tenían una altura, una estatura, y que ya ellos con eso se sentían bien. Así hay muchos hombres en la iglesia que piensan que han logrado todo, han avanzado, son hombres de Dios, son líderes, se volvieron fuertes en su tiempo, pero después se estancaron, acamparon y pensaron que ahí ya estaba todo, y dejaron de recibir la dirección de Dios, porque entraron en sus laberintos. Y cuando la gente entra en un laberinto no sabe por dónde salir y se vuelve religioso, y uno se vuelve entonces lento, y entonces uno se va entorpeciendo y no sabe para dónde dar la vuelta, porque el laberinto solo lo envuelve y lo vuelve a llevar al mismo lugar y no puede salir. Entonces entró en sus laberintos por los engaños, porque muchos han quedado engañados pensando: ya logramos todo en las cosas de Dios, ya hablamos en lenguas, ya pusimos las manos sobre un enfermo y sanó, ya nosotros danzamos, ya no nos importa que nos digan aleluya, nosotros ya hemos llegado a un estatus en donde ahora pareciera que gozamos de las cuestiones materiales, y entonces nosotros nos sentimos bien. Pero eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso es el inicio de las cosas. Pero cuando la gente llega y se acampa ahí, entonces se pierde en un laberinto, porque han sido engañados, y ese laberinto los lleva a retroceder. Se volvieron en todo menos en lo que Dios quería para sus vidas, porque no lograron comprender lo que Dios quería hacer con ellos y se quedaron atrás. Claro, esto lo digo por mí, no por ustedes. O tal vez también por ti. Si tú te has estancado, entonces tal vez. Si sientes que no avanzas, hoy felicité a aquellos que me dieron ese testimonio, porque entonces ellos ya avanzaron, porque ahora ya pueden poner las cosas en las manos de Dios, y su tiempo ahora les pertenece, y ahora su tiempo se lo pueden dedicar a Dios correctamente. Pero lo digo por mí, porque muchas veces nosotros nos quedamos estancados y en laberintos religiosos que no queremos romper, porque son estructuras que nos acomodan y que nos hacen sentir bien. Pero Dios quiere destruir todo eso, porque eso nos va a matar si nosotros nos quedamos ahí. Así es que, claro, yo sé que muchos de ustedes, así como yo, pues no alcanzamos a comprender, porque nuestra humanidad es incapaz de definir la completa naturaleza de Dios y su grandeza. Entonces lo que parece que nosotros comprendemos es nada. No logramos bajar o aterrizar las cosas tan divinas, y tiene que mostrarse Dios de alguna manera natural para que nosotros podamos asimilarlo y nosotros podamos entrar en el río de Dios, en el mover del Espíritu Santo, siguiendo la nube y caminando en los tiempos en los que Dios quiere que en esta actualidad nosotros caminemos. Pero si nos quedamos atrás, entonces vamos a perecer por no entender, por nuestra incapacidad, porque es compleja la naturaleza de Dios. La gloria de Dios es grande.
Por eso es que nosotros lo vemos borrosamente. Primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo número 12. Primera carta a los Corintios 13, 12. Primera carta a los Corintios 13, 12. Y la escritura nos dice ahí de una manera increíble. Nos dice: ahora vemos todo de manera imperfecta, en la NTV. Ahora vemos todos de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfección y claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo lo completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Ahora nosotros no alcanzamos a tener esa capacidad hasta que nosotros seamos transformados. Pero hoy, en nuestra naturaleza carnal, debemos de aprender a ver las cosas que Dios ha puesto para que nosotros podamos movernos y no quedarnos estancados. En el Antiguo Testamento primero fue el tabernáculo, claro, primero fue el arca, después el tabernáculo, luego el templo. Había sinagogas, claro. Pero en el Nuevo Testamento entonces nosotros vemos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y entonces la escritura nos dice a nosotros que cada creyente es un cuarto para que Él deposite su palabra en nosotros. Es una habitación para que Él se siembre en nuestra vida. Y de esa manera nosotros entonces podamos darnos cuenta que las escrituras entonces nos llevan a nosotros a comprender que hay visitas periódicas de parte del Espíritu Santo en nuestra vida, que lo que Él quiere es habitar por completo en nosotros, pero al no entender rechazamos las cosas de Dios y no alcanzamos a darnos cuenta de lo que Dios tiene en nuestra vida. Y entonces periódicamente solamente recibimos un poco de todo eso. Pero Dios quiere darnos más. Dios visita a esas personas en esos cuartos, porque ellos quieren acercarse cada día más a Dios. Hay versículos entonces que nos dicen ahí en el Nuevo Testamento que se refieren precisamente a esas manifestaciones divinas. Por ejemplo, póngase de pie en Mateo capítulo 18 versículo número 19 y 20. Por ejemplo, Mateo 18 versículos 19 y 20. Y entonces todos juntos, por favor, a las 3, todos juntos, 1, 2 y 3. Amén. Entonces, este versículo se da como promesa específica en relación al poder de lo que se conoce como la oración de acuerdo. Cuando los creyentes se unen bajo la autoridad, entonces toman la bandera de su nombre, y el Señor promete estar presente en medio de ellos. Por eso reunirnos, no deje que la gente le diga: es que yo acá puedo orar en mi casa, sí. Pero cuando uno quiere la bendición de Dios y la presencia de Dios de una manera especial, se tiene que unir corporalmente. El día de hoy, aquí, en medio de nosotros, está la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Él nos ve, nos visita. Él quiere posicionarse en estas habitaciones, estos cuartos que están vacíos de Dios. Quiere llenarlos de su presencia. Y cuando las personas están, entonces ellos pueden tener la abundancia de todo lo que Dios quiere hacer para sus vidas. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 5, en el versículo 4 y 5, esto se refiere a algo muy especial. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 4 y 5. Todos juntos lo tenemos bien fuerte a las 3. 1, 2 y 3. Entonces,
espiritual para disciplinar a los miembros de la iglesia que no se arrepienten, que no quieren cambiar, que siempre se meten en problemas, en problemas, en problemas y son los mismos. Se le dice a la iglesia para que el punto central sea la declaración de que el verdadero poder del Señor Jesús está presente de una manera especial cuando los creyentes se unen. Hay autoridad. Entonces la gente se siente confrontada por el mover espiritual y dice: tengo que cambiar, porque ese poder los toma. En Lucas capítulo 5 versículo 17, Lucas 5, 17, ponga las manos en su corazón, deje que el Espíritu empiece a entrar a su vida, que la obra del Espíritu empiece a tocar su vida. Lucas capítulo número 5 versículo número 17, bien fuerte, todos juntos a las 3, 1, 2 y 3. Sanador de Dios de una manera específica, en un lugar específico, en un momento específico, y que era perceptible y notable. Cuando nosotros estamos aquí, ese poder se desata. No era algo que solía hacerse nada más porque sí, era específico. Era la autoridad de Dios. Por eso ocurren sanidades. Por eso en muchas ocasiones, aunque nadie te toque, Dios está operando en tu vida por su poder, porque Él está aquí en medio de nosotros. Pero la iglesia tiene que quitarse la vergüenza, el que dirán, la pena, y aprender a moverse en el río de Dios. Porque si en otro tiempo hicimos ridiculeces para el mundo, ahora no importa que te digan que estás loco, porque es para la gloria de Dios. En Lucas capítulo 6 versículos 17 al 19, Lucas capítulo 6 17 al 19, la escritura describe de una manera increíble cómo está fluyendo. Fíjese nada más, leamos los dos versículos. Adelante. Versículos describen el poder de Dios fluyendo en el cuerpo de Jesús. Por eso es que muchas veces la gente no entiende que nosotros somos el cuerpo. Y cuando yo vengo, alguno de ustedes viene y tocamos a alguien, o la persona nos toca a nosotros, el poder sanador de Dios opera en sus vidas. Este fluir del cuerpo era casi tangible. Tocaban sus vestidos, y al tocar sus vestidos, esa virtud sobrenatural
de Cristo. Pero si entendemos eso, entonces cuando vayamos a orar por alguien, el poder de Dios va a sanar a los enfermos. Un momento especial. Eran situaciones específicas y concretas, pero Dios le daba orden para que Jesús pudiese sacar poder y sanar. Pero nosotros, hermanos, debemos de tener en nuestro corazón: somos el cuerpo de Cristo. Esta habitación, este cuarto, si se llena de su presencia, entonces el poder sanador de Dios va a operar cuando toquemos a los enfermos o cuando ellos nos toquen. Debemos de recordar que entonces los hombres llegaban y aventaban sus trapos cuando tocaban la sombra o a los apóstoles. Esos trapos eran llevados con los enfermos y los enfermos sanaban. ¡Qué loco está esto! ¡Qué loco está esto! Por eso la gente se choquea y dice ¡ah! Porque no logra aterrizar lo divino. Imagínate, la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros. Imagínate. Imagínate, es la presencia de Dios empezando a tocar tu corazón. Es la presencia de Dios tocando tu mente. Es la presencia de Dios llenando este cuarto. Es el poder sobrenatural que habita en aquellos que lo desean, aquellos que entienden que son el cuerpo. Y entonces eso les venía. Ellos eran sanados. Renuncia a la enfermedad, cancela la enfermedad, haz lo que tengas que hacer. No digas que es tuyo, échalo fuera de tu cuerpo, de tu vida. Créele a Dios para que el poder de su fuerza actúe en tu vida. Pon tus manos encima de tu vida, en tu cuerpo, en donde has estado enfermo, para que Dios empiece a operar sanidad en tu vida. Y si fuera necesario, entonces pídele a alguien que ore por ti. Pero tienes que aprender. Ese poder está bajando a nuestra vida porque Él quiere que nos movamos de esa manera. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 12 y 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y 13. Lea fuerte, lea junto, lea mejor. Adelante. Más fuerte. Aleluya. Cuando yo veo gente loca, mi hijo está loco, pero está loco por Jesús. Cuando yo veo gente loca que no le da vergüenza, que no le da miedo, que quiere meterse en el río de Dios, se ha quitado la pena. El que digan que estoy loco, pero estoy loco para Él. Ese es un desafío muy grande, porque la mentalidad de algunos solo mira las cosas externas y dicen: uy, qué vergüenza, me da pena ajena, uy, hazte para allá, uy, estos están mal. Pero es que ellos no han entendido que es el Espíritu Santo viniendo y posicionándose en estas habitaciones, y que ahora no nos importa el que digan. Antes decían de ti: ese es un borracho, ese es un ladrón, ese es un adúltero, ese es un malviviente, ese es un drogadicto, ese es ladrón.
cuando nosotros vemos la obra del Espíritu Santo, pareciera estar loco. La palabra que se traduce es éxtasis, corresponde a estar fuera de sí. Así es que cuando nosotros vemos todo esto, este fenómeno, entonces viene a nuestra vida, no lo alcanzamos a comprender y nuestras palabras son muy cortas. De tal manera que Pablo los está exhortando y les está diciendo: hey, Corintios, cuidado, tengan cuidado, porque la gente los está juzgando porque ustedes se meten en la obra espiritual, y a algunos de ustedes les da vergüenza y piensan en el qué dirán. Pero yo les animo a que ustedes se vuelvan locos por Jesús. Entonces Pablo dice: porque si se van a volver locos para alguien, que sea para gloriar el nombre poderoso de Jesucristo. Las visitaciones del Espíritu Santo están en medio de nosotros. Hay una pasión grande, grande, grande en nuestros corazones. Por eso nosotros entonces debemos de saber lo que es estar ebrios del Espíritu Santo, pero sobrios en el cuerpo. Sí, cualquiera de ustedes sabe lo que es estar sobrio y lo opuesto. Pero Pablo está diciendo acerca del Espíritu Santo. Por eso es que entonces dice: si vamos a estar ebrios, que sea con vino celestial. Si vamos a estar borrachos, que sea por la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución cruda. Efesios 5:18. Todos juntos, fuerte. Efesios 5:18. Adelante, por favor. Dios fue quien inventó ser visitados por el Espíritu Santo. Yo no lo inventé, no es una cosa que salga de mí. Fue Dios el que lo inventó. Quería llenar estas habitaciones. Por eso debemos de movernos cuando la nube se mueve. El Espíritu Santo entonces quiere introducir en nuestra vida no lo natural, no lo químicamente, porque la gente se puede emborrachar con alcohol, pero no habla de sustancias. No. La Escritura dice en Romanos capítulo 14 verso 17, Romanos 14, 17, de la siguiente manera. Fuerte todos, adelante. Eso es lo que vienes a recibir hoy. Eso es lo que Dios quiere transmitir y llenar en tu vida. Hay que aprender a movernos en el Espíritu. Hay que saber que el Espíritu Santo no es comida ni bebida, sino justicia y paz, gozo en el Espíritu. Si nosotros nos llenamos de su presencia, entonces la presencia de Dios se mueve en medio de nosotros. Sí, de gloria a Dios. Sí, alabe al Señor. Sí, exalte al Rey.